Hola, buenas noches. Bienvenidos al podcast de IDEX Zona 4 de Totonicapán. Es una alegría para nosotros que estén en nuestra sintonía y como cada noche de podcast, hoy tenemos un invitado especial. Mi nombre es Marcela Mezquita y junto conmigo va a estar nuestro muy querido hermano pastor Juan Francisco Elías, quien es el supervisor del distrito Toto 1 aquí en nuestra área. Bienvenido, pastor. Buenas noches. Muchas gracias, hermana Marcela. Buenas noches a todos, muy buenas noches. Un honor otra vez estar acá y compartir este momento con todos. Muchas gracias, pastor, por tomarse el tiempo, hacer un viaje y pues compartir con nosotros un poco más, ¿verdad?, de lo que usted tiene en su corazón. Pues ahorita usted que estábamos platicando, ¿verdad?, aquí previo estábamos hablando de la tecnología, estábamos hablando de cómo el mundo está cambiando y transformándose. Amén. Y me parece algo muy interesante, pastor, porque yo siento que en estos últimos 4 años han habido 3 tiempos muy marcados. A partir del 2020, nuestra sociedad sufrió un cambio transformador, ¿verdad? Y nos referimos a la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia, pues teníamos un mundo totalmente distinto al que nos encontramos ahora. Y la iglesia, pastor, no es una excepción, ¿verdad?, a este tema. Entonces, quisiéramos que usted nos contara, ¿verdad?, tanto como pastor y como supervisor, ¿cómo veía la iglesia previo a la pandemia? ¿Qué miraba usted de diferente a lo que nosotros estamos viviendo ahora? ¿Cómo miraba la iglesia? ¿Cómo miraba a los hermanos? ¿Cómo miraba el desarrollo del ministerio cristiano previo a la pandemia? Muy bien, hermana Marcela, increíblemente estábamos acostumbrados a un patrón, ¿verdad? Parece que como iglesia, en cierta manera, caemos a veces, me refiero en el sentido de conformarnos a veces, ¿verdad? Los últimos años, yo recuerdo que del 2010 para el 2020, trabajamos tanto para llamar la atención, para motivar a la iglesia, pero parece ser que caímos en un momento de tranquilidad, ser muy rutina. pasivos y nunca pensamos, ¿verdad? Y creo que la iglesia nunca pensó que los que predicamos la palabra de Dios, como que si hubiésemos estado hablando un cuento de Adams o de decir, bueno, esto no creo que sea cierto lo que los pastores predican, ¿verdad? Y mucha gente se conformó. Vino la pandemia y otra cosa, lo escuchamos que estaba muy lejos de aquí y dijimos, no, aquí no. No iba a llegar por acá. Pues, ajá. Y vino tan rápido, vino tan volando esto, que nos agarró así, tan conformes a la situación y una iglesia, tal vez no todo, no voy a generalizar, ¿verdad?, pero sí en su mayoría de cristianos muy pasivos, muy tranquilos. Mucha gente se olvidó de la oración, de la búsqueda, que cuando se quería iban al culto o no. Esa era la situación de la iglesia, ¿verdad? Me parece, hermano, que quizás cuando tenemos algo tan al alcance, ¿verdad?, algo tan accesible, pierde el valor para nosotros. Era tan fácil venir, levantarnos, entrar al templo, que muchas veces quizás no lo valoramos, ¿verdad? Probablemente eso haya provocado que entráramos en esa rutina o conformidad que usted menciona. Sí, eso es lo que, y tristemente, ¿verdad?, que estamos viviendo un tiempo también, estábamos viviendo un tiempo donde al parecer muchas veces los hijos eran quienes tenían que motivar a los padres para buscar a Dios. Contrario, ¿verdad?, que los padres deberíamos ser los que motivemos, los que debemos de ser el ejemplo, modelo para los hijos. Claro. Y ahí encontramos una situación seria, los padres muy tranquilos en la vida cristiana, los jóvenes tratando de buscar a Dios, en algunos, no en todos, ¿verdad? Vino la pandemia, se cerraron los templos y entonces pasaron 3 meses, 4 meses y la gente, pastor, ¿y cuándo iniciamos? Necesitamos de Dios. Y yo digo, mucha gente empezó a buscar a Dios, algunos por miedo, pero otros por convicción. Porque esta pandemia también vino a afirmar muchas vidas. Aquí es hoy o nunca.
Era un momento decisivo, ¿verdad? Sí, justamente por ahí vamos con el segundo cuestionamiento, ¿verdad, pastor? Estábamos con una iglesia, en su mayoría, como usted dice, siempre hay un remanente, pero en su mayoría estábamos con una iglesia pasiva, una iglesia que no estaba con el mayor fervor deseado, ¿verdad? Y de repente viene esto, que nos cierra, que nos prohíbe, que nos encierra en nuestras casas y nos pone en un riesgo de muerte, que creo que eso fue como un detonante, ¿verdad? Y entonces ese es el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo vio usted, cómo enfrentó tanto la iglesia que usted pastorea como las iglesias de su distrito? ¿Cómo enfrentaron? Porque hay diferentes tipos de iglesias, hay iglesias rurales, hay iglesias urbanas, ¿verdad? ¿Cómo enfrentaron las iglesias este tiempo de encierro, este tiempo donde nos prohibieron acercarnos, ¿verdad? Que es algo que como cristianos es como difícil, porque nosotros somos hermanos, somos familia y tenemos ese tiempo de coinonía, de convivencia. ¿Cómo vio usted que presenciaron las iglesias este tiempo? Bueno, en el año 2020 yo aún no estaba en este distrito. Yo estaba en el distrito de San Andrés Sicul. Yo estuve por 23 años allá. De una manera, pues esto vino a cambiar terriblemente, ¿verdad? El decir qué va a pasar, qué pasó, hacia dónde vamos, el escuchar tanta muerte de gente jóvenes. Al menos yo conocí a varios jóvenes, pero uno de ellos que como a la semana que había iniciado la pandemia, fuimos a comprar pan con mi esposa porque ya ni eso se conseguía, ¿verdad? Y este joven habla conmigo y dice: pastor, ¿usted cree que esto va a venir por acá? Y le digo yo: no cabe duda que sí, pero confiemos en Dios, porque lo vi con un terror. Y le digo: no, hombre, ánimo, Dios está con nosotros. Y increíblemente, pero él fue uno de los primeros que fallecieron en la pandemia. Y yo digo, no sé si él murió realmente. Bueno, sí, la pandemia, pero yo creo que le afectó más el miedo. Claro, es unas circunstancias que lo rodean. Y se fue. Bueno, al final uno dice: wow, esto está serio, wow. Y al escuchar esto, murió tal fulano. Hubo una vez que ahí murieron 13 personas en el casco urbano, 13 en un solo día. ¡Hala, qué barbaridad! Y el día del sepelio fue una tarde, se colapsó. Claro. Entonces, quieras o no, uno dice: Dios mío, esta es otra vida, ¿va? Iba impactando. Estamos en otro planeta, o esto es un sueño. Algo totalmente desconocido. Y entonces aquí viene. Al menos nosotros con mi esposa, mi familia, siempre hemos estado orando, confiando en Dios. Y yo estoy seguro que a partir de ahí nosotros tuvimos más acercamiento a Dios también, ¿verdad? Oramos más tiempo, estuvimos en la casa juntos. Los predicadores nos mantenemos afuera. En ese tiempo estábamos en casa, orando con los hermanos, hablando por teléfono. Empezamos a tener los servicios en línea. Y bueno, qué cambiazo, hermana Marcela. Definitivamente. Increíblemente. Una de las cosas que yo recuerdo, hermano, que yo extrañaba bastante era escuchar las voces de los hermanos cantar, porque cuando estaban los servicios en línea, pues todos con sus micrófonos apagados, cada quien en su casita cantando, pero no se escuchaba esa comunidad alabando al Señor. Y yo recuerdo con mucha nostalgia ese tiempo, porque yo decía: yo quiero escuchar a mis hermanos cantando, ¿verdad? Son cosas que probablemente se dejaron de hacer, pero algo que a mí me parece muy interesante es que como seres humanos evolucionamos y nos adaptamos a lo que nos toca. Aquí en nuestro medio, muchas personas que quizás nunca habían usado el celular más que para llamar, empezaron a reunirse en los cultos a través del celular. Empezamos a ver la forma de cómo llegar a otros lugares, ¿verdad? Para poder acceder a esa comunión de hermanos. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante, cómo la iglesia fue evolucionando, ¿verdad? Y adaptándose a esta nueva forma de vida que no sabíamos cuánto iba a durar. Sí, nos dimos cuenta que pasó una semana, el mes, estábamos en abril
como este mes, ¿verdad? Ajá, exactamente. No estamos criticando, pero yo veía a las personas católicas, por ejemplo, en esta época, ellos tienen sus actividades y por las noches se escuchaba un silencio terrible, y el no poder salir, el no encontrar comida algunas veces, porque uno de esos, y voy a volver un poquito atrás, unos 3 días tal vez antes del cierre del país, recuerdo que fuimos a Quetzaltenango con mi esposa y pasamos a un supermercado y yo le digo, Sí. compremos algo pues, porque no sabemos qué va a pasar. Claro. Y cuando entramos al supermercado no había nada, Vaciaron todo. habían algunas cosas, todo el mundo salía con 2 carretas del súper y un señor literalmente se puso a llorar, así, a llorar. Sí, Dios mío, dice, ¿qué va a pasar? Esto es increíble, nos vamos a morir si ya no hay comida. Y otra señora se puso a llorar, estábamos en la caja, yo no me estaba dando cuenta de cómo las cosas que estaba comprando, sino poniéndoles atención y decirles, miren, confiemos en Dios, Dios tiene control. Yo tampoco sé qué va a pasar, pero lo que sí sé es que Dios no nos va a dejar. Claro. Y así fue. Claro. Desde marzo hasta el 31 de octubre nosotros reiniciamos los servicios ya presenciales. Bastante rápido. Pero sí, con todos los cuidados. Claro. Y es que era importante, hermano. Yo creo que en ese tiempo algo que era lo que más se necesitaba, esa área espiritual, ¿verdad? Que nos llena, que nos fortalece. Pero algo que me parece a mí interesante es cómo desarrolló usted su función pastoral, cómo atendió a sus ovejas, cómo les dio seguimiento, ¿verdad? En medio de esta pandemia que no nos dejaban, pero hacer nada. Fíjese, hermana Marcela, que por sugerencia también de otros hermanos, iniciamos los servicios en línea. Pero también el otro problema es que no todos se conectaban, ¿verdad? No todos tenemos la misma capacidad económica, especialmente en esa época, ¿verdad? Pero su servidor preparaba los bosquejos cada mes y yo reuní un equipo de 12 jóvenes que nos llevaban los bosquejos a cada familia y decían, aquí están los bosquejos de todo un mes, 8, 7, así, bosquejos para cada familia de nuestra iglesia. Y entonces algunos tenían 3 cultos por semana, otros tenían 2 servicios por semana. Familiares completamente. Sí. Y aparte los 3 días que se conectaban con nosotros en línea. Eso de los estudios bíblicos, preparábamos una oración, les enviábamos. Eso vino a dar vida a la iglesia. Organizamos grupos en WhatsApp con jóvenes, en un grupo con diáconos, por ejemplo, los caballeros, con los ministerios. O sea, yo mantenía esa información, orábamos 1 de la mañana con mi esposa, grabábamos nuestras oraciones, lo poníamos en las redes, con tal de mantenerlo, porque algunos nos llamaban y decían, pastor, mire, se enfermó mi hijo, se enfermó mi esposo, está enfermo mi papá, y murieron como 7 personas.